El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el cutting. Eh, ¿Qué es el cutting? Pues es un término que se refiere a la autolesión deliberada que lleva a cabo una persona donde se corta la piel con un objeto afilado, que puede ser una navaja, una hoja, un cuchillo, con el fin de liberar emociones intensas que pueden ser la angustia, la ansiedad o bien la ira. Este comportamiento es muy preocupante ya que es un signo de problemas emocionales que está requiriendo la persona. Estos problemas emocionales deben ser tratados por un profesional. Hablar del cutting lo quiero hacer desde el psicoanálisis. Él aborda el corte como un síntoma que puede tener varios significados. El acto de cortarse puede ser una forma de expresar conflictos internos o emociones difíciles de manejar. Se considera una forma de autolesión que refleja un deseo inconsciente de aliviar el dolor emocional o de comunicar algo que no se puede expresar verbalmente. Y bueno, hay muchos motivos inconscientes detrás de este comportamiento de cortarse. Conflictos que pueden estar impulsando a la persona a este tipo de lesiones, como pueden ser sentimientos de impotencia, una baja autoestima, traumas, abandono, acoso, maltrato físico o emocional. Es importante para mí destacar que el psicoanálisis considera que el corte es un síntoma de problemas más profundos en la persona y no simplemente un comportamiento aislado. Pero para poder ser eliminado, debe ser abordado desde la raíz. Es ahí donde entra el trabajo de todo profesional de la salud. Existen una variedad de conflictos emocionales que pueden estar ocasionando este cutting y normalmente, de acuerdo a las estadísticas, pues se ve mucho en niños de 12 años, en este rango que puede ser de 12 a 19 años, aunque puede ser practicado por cualquier persona, género o cualquier nivel cultural que puedan tener. No sé qué piensen, cómo lo ven. Híjole, yo creo que con esta introducción que da Sara dejas como muchas aristas abiertas. Desde la parte de el psicoanálisis, sí estoy de acuerdo en esta parte, pero también recordemos que es como una parte como de inscribirse a algo, ¿no? Pareciera un poco el cutting como algo relacionado como con el tatuaje, que es aquello que se está inscribiendo que no puedo procesar y qué hago. Si bien es una práctica que en la clínica se da, o a mí me ha llegado más en adolescentes que en adultos, sí es algo que siempre se lleva como en esta parte de los dolores emocionales, cómo lo, cómo lo convierten en un dolor físico, ¿no? Esta idea de si me duele mucho emocionalmente me corto y se me va a olvidar lo que me está doliendo emocionalmente, ¿no? Por lo regular puede ser alguna ruptura amorosa, alguna situación en casa, alguna situación en la familia, y entonces ahí sería como esa parte de saber qué es aquello que no pueden como procesar y que se hacen estos cortes. Porque acordémonos, ¿no? El psicoanálisis siempre va a decir, y la psicología también, no vamos a ser menos a la psicología, que el cuerpo habla, y el cuerpo está hablando, y estos cortes en el cuerpo, pero por supuesto que están hablando y están diciendo algo muy importante. Yo pensaría desde la forma en cómo se está cortando, ¿no? Si es en línea recta, si es en línea vertical, si es en zigzag,
qué es aquello que te va a llevar a saber qué es lo que se está significando para ellos cortarse y qué es lo que quieren lograr realmente, ¿no? Estos cortes, cada uno de ellos y sobre todo el lugar, porque yo lo veo como muy, muy simbólico la parte de cuando se cortan en las manos, pero ¿qué pasa cuando se cortan muy cerca de los genitales? Niños y niñas, ¿no? Es como muy simbólico esa parte como de repente de quererse cortar el genital, porque pues ahí están los cortes hasta arriba, ¿no? Entonces sí tendríamos que ver, no sé, la parte del cuerpo en la que se está dando el corte, pero sobre todo sí buscar como esa parte del motivo, esa parte de saber qué es lo que les está sucediendo emocionalmente para que ellos puedan practicar esta parte. Yo pensaría hasta una parte de qué es lo que realmente les duele, qué es lo que está doliendo que no lo pueden hablar, que no lo pueden apalabrar, que no lo pueden dibujar, que no lo pueden escribir, que los lleva a cometer este tipo de situaciones, de cortarse para quedar como en la parte de un dolor que quita otro dolor. Yo lo vería hasta de esa parte. ¿Cómo se trabajaría desde el dolor que quita otro dolor? Y realmente ese dolor lo quitará, ¿no? Porque esa es una gran parte. Yo dudo que un dolor quite otro dolor y se queda como en esta parte hasta de las relaciones, ¿no? De estas relaciones de un clavo saca otro clavo y que nos hemos dado cuenta a través de la historia de que pues muchas veces el clavo solamente encima de otro clavo pues hace un hoyo más grande, no cura nada. Entonces yo pensaría que el dolor lo podríamos manejar ahí. Ese dolor que intenta curar otro dolor pues no cura nada, solamente es un dolor más grande. Y ahora si nos vamos un poco más hacia atrás en la historia, pues ahí tenemos los guerreros, ¿no? Los guerreros que se tatuaban como que se inscribían en estas batallas donde ganaban y era como una forma de cortar el cuerpo, es una forma de ver, ¿no? El cutting sí es como esa parte de qué es aquello que se está inscribiendo, qué es eso que ellos están grabándose en el cuerpo que no pueden procesar, que no pueden avanzar y sobre todo que les está generando tanto dolor que viene siendo como una forma, igualmente como con las drogas, ¿no? Es una forma de estabilizar, es un estabilizador el cutting. Pero hay que ver qué es de lo que se está oyendo, donde buscamos esta forma de estabilizar. No sé. Fíjate que lo que comentas, David, es muy cierto. Digo, y creo que todos lo vivimos dentro de la clínica, ¿no? En pacientes, como bien lo decía, son adolescentes. Uno de mis pacientitos fue ocasionado el cutting por problemas de identidad. Esto fue una lucha entre ella por saber su orientación sexual. Era algo de ser una niña y poder aceptar que le gustaban también las niñas y no poderlo expresar. Y cuando lo hizo fue algo muy terrorífico, fueron sus palabras, por la reacción que tuvo de su padre. Ella nuevamente tuvo que mentirle a su papá, decirle, no papá, ¿qué crees? No me equivoqué. Estamos hablando de una niña de 12 años. Y finalmente ella vuelve a ocultar su orientación y empieza a cortarse, pero se cortaba en las piernas para que su padre no lo viera. Bueno, ni su padre ni su mamá, ¿no? Entonces, ella se sintió en ese momento ignorada, pero las palabras de ella son, era mi forma de poder desahogar esta angustia que yo tenía de no poder decir lo que soy y lo que me gusta. Y ante esta represión, pues, obvio, posteriormente, pues hubo problemas más graves, ¿no? Entonces, es muy importante que como familia, pues sí nos demos cuenta de lo que está pasando en nuestros adolescentes, porque es donde más creo se está empezando a observar este tipo de autolesiones, ¿no? ¿Cómo ven? Yo creo que también aquí es importante, ¿no? A lo mejor en esta parte del video y para la gente que nos está escuchando o viendo,
que sepamos que también identificar, ¿no? Hay jóvenes que lo pueden hacer por una especie de imitación y que no propiamente sea por una cuestión como todo lo que ustedes han tenido a bien explicar, ¿no? De todas formas, creo que sea una imitación o no, pues es un tema de cuidado que va a requerir siempre un apoyo profesional. Pero sí es importante porque hoy en día con todo lo que hay en redes sociales, pues hay chicos o chicas que pues pueden hacerlo por una cuestión de moda, ¿no? No estoy diciendo que sean todos los casos ni que sucede en todo momento, pero sí creo que es algo que tenemos que mencionar, porque al final puede ser que sea una moda, porque mi amiga lo hace, porque vi un reto, porque también esto sucede, ¿no? Estos retos que se hacen virales y hay que diferenciar, ¿no? De quien lo hace por esto, que también tendrá sus razones y será muy interesante descubrir por qué lo hace, pero existen las otras personas que se engloban en todo lo que ustedes están describiendo, que ya lo hacen con esta cuestión de, bueno, buscar sacar esa angustia, ese dolor, como bien lo explicaban ustedes. A mí me gustaría aportar eso como para que también lo podamos tomar en cuenta y, bueno, sobre todo la gente que nos escucha. Sí, a mí me parece también muy importante aclarar que bueno, en primera, esto tiene que ver con más que nada con la adolescencia. Se produce en la adolescencia y bueno, leyendo un poco o tratando de darme cuenta mucho pues de algunas frases que dicen los adolescentes, dicen como si estuviera vivo cuando lo hago, ¿no? Otras dicen es que no me gusto, ¿no? Sé que no es bueno, pero no puedo parar, ¿no? Y no me duele, ¿no? Algo que efectivamente pasa en el cuerpo. Esto lo traigo a colación porque, bueno, está en una revista y, bueno, se llama Cortes a Flor de Piel, ¿no? Que es una aproximación psicoanalítica y justo habla de estas dos vertientes, ¿no? Una de ellas es que de alguna manera esto puede también tener ciertos tintes de imitación y no necesariamente toda una situación muy, muy profunda. Sin embargo, es caso por caso, ¿no? Y sí, como decía, creo que Ara, es importante que se le dé un seguimiento, ¿no? No vaya, que no sea nada más así, ¿no? Que se quede como, bueno, pues es que es moda, o no, sino efectivamente que le demos pues la seriedad a esto y se pueda ir como abriendo el adolescente y pudiéndolo decir, ¿no? Sí. Claro, y yo agregaría como en esta parte que bien dicen ahorita ustedes, estas frases, ¿no? Estas frases y estos dos ejemplos que nos da Are, que nos da Lau, ¿no? Desde las frases que menciona Lau de no puedo parar porque me quiero morir, y lo que decía Ara de su paciente, pues es como una parte sumamente interesante, ¿no? Porque estas dos situaciones nos llevan a una situación completamente emocional, ¿no? Estas situaciones emocionales que pues a lo mejor muchas veces no podemos darnos cuenta, y sí, como es una situación, yo diría un tanto difícil hasta para los papás, ¿no? Porque ya están en la adolescencia, los chicos, ¿y cómo les revisas, no? ¿Cómo llegas y les revisas los pies? ¿Cómo les revisas como que las piernas y le dices, a ver, deja ver que no te cortes, ¿no? Los brazos, ¿no? Yo en algún momento tuve una paciente que tenía ya grande, ya pasando, dejando la adolescencia, tenía casi 20 años y practicaba todavía el cutting, ¿no? Y el entorno era como muy difícil para ella y era por eso que ella lo hacía, era por eso que necesitaba como estos apoyos, como estas situaciones. Y entonces yo pensaría como esa parte de, a lo mejor igual que con los niños, ¿no? Con los niños muchas veces es como, identifica a qué juega para que sepas lo que tiene, ¿no? Interpreta a tu papá, mamá el juego, y con los adolescentes pues podríamos decirlo, interpreta su forma de relacionarse. ¿Qué tanto se está ausentando de ti? ¿Qué tanto se queda callado? ¿Qué tanto nada más se la pasa en los videojuegos? ¿Qué tanto se la pasa nada más en el celular?
qué tanto ya no se comunica contigo, ¿no? Qué tanto tú lo puedes ver triste o qué tanto lo puedes ver de alguna manera y que tienes que llegar y saber la manera en cómo abordar a ese adolescente, ¿no? A esa situación tan difícil, porque son inteligentes. Yo me doy cuenta que son muy inteligentes para ocultar los cortes, ¿no? Y que pueden dar como mil y una explicaciones del por qué se cortan, pero sobre todo las profundidades. Yo creo que algo que a mí me ha llevado mucho en la clínica es esa parte de cuando me llega un paciente con cutting, como intentar ver qué profundidad tiene como el corte, ¿no? Y cómo lo maneja. No tenía una pacientita que llegó y lo primero que me enseñó fue así de, oye, yo me corto, ¿no? Y yo dije, ok, algo está pasando ahí porque tampoco es como algo que vayas y le cuentes a todo el mundo, ¿no? Entonces una parte de ir identificando desde dónde viene esta problemática y sobre todo cómo abordarla, ¿no? Bueno, y algo que me gustaría también, pues, indagar es en que, bueno, viene siendo una autolesión deliberada, ¿no? Y es una conducta que origina un daño o una herida al propio cuerpo o a partes del mismo y se caracteriza por 3 cosas: la intencionalidad, la reiteración y la falta de intención suicida. O sea, ese chico o esa chica no necesariamente quiere suicidarse, ¿no? Más que ya las heridas más profundas, bueno, ya estamos hablando de otra cosa quizá. Pero en este sentido, sí hay muchos movimientos en los adolescentes, precisamente porque están abordando la adolescencia, que bueno, ahí me llamó mucho la atención que hablan de, por ejemplo, de lo que para algunos autores significa la adolescencia, y por ejemplo Dolto habla de cambios de niveles, de la reorganización de las instancias psíquicas y del ideal del yo a través de a través de la identificación. Bloss, por ejemplo, en el 71 habla de la adolescencia, que es un momento en el que las vivencias infantiles son reactualizadas psíquicamente y que les producen extrañeza, y el mismo adolescente las describe como ajenas, ¿no? O sea, todo esto pasa en un adolescente, por lo cual a veces hace falta esa palabra, es apalabrar algo, ¿no? Que le está pasando, que le está doliendo, que le está angustiando, ¿no? Y que no sabe cómo hacerlo. Sin embargo, hay ahí mucho susto por parte de los padres, es entendible, pero también es cierto que a veces lo utilizan. Ellos, a mí me ha tocado, por ejemplo, como decía Ale, ¿no? Una chica en algún momento me decía que si su padre no le daba su teléfono, iba a tener que recurrir al coaching otra vez, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces es caso por caso, desde luego, ¿no? Y bueno, habrá que ver qué se hace con eso, ¿no? Precisamente permitir que se dé pues ese lugar, ese espacio donde ese joven, ese adolescente pueda hablar de lo que le ocurre y de qué quiere cortar, por decirlo así, ¿no? ¿Qué se está cortando? ¿No? Y sabes que, Lau, algo muy importante también, el cutting no siempre nos va a llevar al suicidio. Yo creo que antes de llegar a la etapa de que alguien se suicide, vamos a pasar por algunos otros trastornos, inclusive el TLP. ¿El qué? El límite de la personalidad. Ajá. O bien un trastorno depresivo,
o un trastorno, no sé, de ansiedad. Porque fíjate que creo que para hablar también, ahorita que estamos tratando el tema en lo que es el cutting, hay una falta de comprensión. Eh, las personas no siempre entienden por qué alguien se corta y siempre lo vamos a llevar a juicios rápidos y a juzgarlos y a criticarlos, y muchas veces vamos a decir que lo hacen por llamar la atención. Pero creo que cuando son considerados así como por llamar la atención, pues prácticamente convertimos al cutting en un tabú, ¿no? Porque no podemos decirle a una persona que está loca o es débil, o lo que decía, estar llamando la atención. ¿Por qué? Porque la persona lo que está buscando es ayuda. Y ante esta serie de críticas que se pueden dar, pues lo va a seguir ocultando y jamás va a ser capaz de decirle a alguien, me está pasando esto, o estoy sintiendo este dolor tan fuerte que lo tengo que sacar, lo tengo que liberar a través de cortarme. Como bien lo dijiste, ¿cortar qué? ¿Y me duele qué? Entonces, esta parte creo que sí, como sociedad, tenemos que entender mucho lo que está pasando en estas personas. Y a mí me gustaría ahí agregar, ahorita que dices esto del dolor, que de pronto, bueno, hay que pensar que la mayor población donde se da, si bien se extiende, pues es en los adolescentes, y la misma palabra lo dice, ¿no? Esta cuestión de adolecer, y a veces es más fácil mostrar el duelo físico, ¿no? Y lo fácil entre comillas, porque pues este dolor que ellos se generan a nivel físico, pues se nota, ¿no? Se percibe, y eso les permite pues sacar este dolor emocional que difícilmente encontramos o vemos, que no es tan tangible como lo puede ser la parte emocional, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, que se esconde ese dolor ahí emocional, y que el cutting le da a este dolor una visibilidad, ¿no? Para que pueda ser visto por otras personas. Y bueno, no, esperemos que al ver este video pues se entienda que no nada más es la parte de cortar por cortar, sino más bien es mostrar otro tipo de dolor. Que justo a lo que dices, algunos autores definen a la adolescencia como un momento coyuntural, no solo por las transformaciones físicas, ¿no? Sino también hay una relación entre un suceso importante y su resignificación, ¿no? Y bueno, en esta oleada libidinal se logra de alguna forma la identidad sexual, ¿no? O sea, genital, ¿no? O sea que esto también refiere a lo que hablabas de un caso, Ana, y que bueno, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Un punto coyuntural en el cual están cambiando el cuerpo, y también hay algo que quieren decir y que no saben cómo, ¿no? Que no saben cómo, pero que también es cierto que a veces esto se utiliza y bueno, habrá que ver, ¿no? No dejarlo, no, bueno, es que está manipulando, o es que esto no es importante. Por supuesto que es importante, y por supuesto que hay algo que ahí están estas emociones que a lo mejor no quieren ni siquiera reconocer, como es la rabia, por ejemplo, el enojo, la ira completa. Y hay chicos como muy tranquilos, como que es una manera como de revertir, en lugar de hacerle daño a alguien más, se lo hace, ¿no? O sea, hay múltiples significados de esto, y necesitan precisamente un espacio para verlo, aunado también quizás, si es que es algo como mucho más complejo, hasta la posibilidad de que no sé, acudieran a un psiquiatra y eso, pero creo que o sea, una atención multifactorial
pero creo que de primera instancia sí hay que escuchar muchísimo para saber dónde está el origen, primero, ¿no? Como para poder ver si es precisamente algo que el chico aprendió simplemente y que está repitiendo, o si efectivamente es algo mucho más complejo y así, ¿no? Como que es caso por caso. Uh-huh. No, claro, y yo agregaría como en esta parte de estos 3 puntos que mencionabas, Laura, ¿no? De los 3 puntos de la intensidad, como que la parte del corte, pues identificarlo y sí como hacer un poco de hincapié en esta parte también que decía Ara de, pues sí, es una forma de llamar la atención, pero por supuesto que es una forma de que se llamen la atención, pero hay que saber para qué la llaman. Si la llaman por un berrinche, o la llaman porque es un pedido de auxilio. Y entonces habría como que identificar, y creo que nadie más que los papás, ¿no? Siempre he dicho que los padres son como que quien carga la mayor responsabilidad de los hijos, porque ellos son los que tienen que identificar por qué ellos creen que es el motivo real, ¿no? Si es porque quieren llamar la atención por un berrinche, porque quieren un teléfono, o bien porque realmente están buscando ayuda y no saben decir o no pueden describir aquello que sienten. Y entonces a lo mejor sí es algo muy difícil para los papás, pero sí son los únicos que pueden ser como que el primer acercamiento con el adolescente, pues son los papás. Bueno, sí, ¿no? Son el primer contacto, efectivamente, pero en realidad ellos se ciegan precisamente en ese lugar de ser papás. Entonces a veces es tanto el susto, por ejemplo, la adolescente que yo les decía, o sea, los padres estaban verdaderamente angustiados de esto, ¿no? Entonces, como que había mejorado en ese sentido la chica, pero cuando le quitan el celular por alguna causa, dice, no, yo creo que sí necesitaría volver al contigo. Si no, ¿cómo voy a sacar esto, no? O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, sí, creo que es el primer paso y al final también es un trabajo de los padres como dar, no sé, tener la suficiente calma como a la vez actuar y ver qué es lo que está sucediendo, pero no desde el lugar de la angustia y desde un lugar donde, pues, sinceramente no pueden hacer mucho, ¿no? Ahí creo que es importante el que actúe un tercero, que en este caso sería, pues, un psicólogo. Claro, y en esa línea iba, ¿no? Completamente en esa línea de, sí, los papás son el primer contacto porque son los primeros que tienen que identificar que algo está pasando con el adolescente. A lo mejor, si bien, como lo dices, no es como al 100 saber si es porque estaba teniendo un grito de ayuda o está haciendo un berrinche, pero ellos son el primer contacto, ¿no? Y es esta tolerancia a la frustración los que ellos tienen que trabajar también mucho, ¿no? Por eso ahí tendríamos como en el tema de la crianza, ¿no? Dicen que la crianza empieza 20 años atrás con la crianza de los padres, ¿no? La crianza de un hijo. Y ahí está, esa frase me encanta de Napoleón, pero sobre todo esta parte de, exacto, siempre lo principal es tener en mente que se necesita de repente ayuda, ¿no? Que no ser padre es ser perfecto y que tampoco el pedir ayuda a un psicólogo o asistir a una terapia, pues tampoco es porque sean malos padres o porque no sepan qué hacer. Yo diría que es como de gente muy valiente o de padres muy valientes poder aceptar que no tienen como ya todo el control o todas las respuestas de lo que está pidiendo el hijo y poder acercarse a alguien para pedir ayuda. Yo siempre he dicho que es de gente sumamente valiente acercarse a un psicólogo y de alguien que realmente quiere y ama tanto a ellos como a la otra persona en la terapia. Entonces yo diría que esa es la parte a la que iba. Los padres son el primer contacto y son los que tienen que saber cómo, en esta parte que decía bien Ara de, no es para llamar la atención de una forma como que, ay, otra vez, y tú haciendo lo mismo, ¿no? Sino es como una forma de decir, ok, sí me estás llamando la atención, a lo mejor sí es para chantajearme o a lo mejor sí es porque necesitas ayuda, pero en cualquiera de los dos casos, pues es si te pasas del corte o te equivocas como te cortas,
pues la consecuencia va a ser más grande, ¿no? Entonces, yo cerraría como con esa parte. Sí es llamar la atención, pero hay que identificar y hay que saber pedir ayuda. Porque a veces, muchas veces lo que tenemos es ese miedo a pedir ayuda. Y creo que nosotros en la profesión que tenemos, los psicólogos, somos como las personas indicadas para poder brindar esa ayuda, y especializadas los psiquiatras, pero por supuesto que va la atención integral, como decías, ¿no? Pero pues siempre llegar a psicología o a psiquiatría creo que sigue estando como muy estigmatizado. Cierto, y creo que es muy importante que como familia pongamos mucha atención lo que pasa con nuestros adolescentes, ¿no? De repente los comportamientos de ellos también pueden ser raros. A lo mejor antes usaba blusas o cosas de manga corta y de repente ya los puños me llegan hasta las manos, pues es así como que, ¿qué le pasa, no? O me pongo ya el cuello hasta acá, o bien mi pacientita que le encantaba usar shorts y cuando empieza a rasgar sus piernas, jamás lo vuelve a usar y nadie se percata. Pero para todos ellos yo quiero decirte que si estás practicando el cutting, no estás solo. Si estás luchando con alguna autolesión, hay ayuda disponible. Es importante que lo hables y confíes en alguien, sobre todo lo que comentaba, con alguien profesional en la salud mental. Porque también te quiero recordar que la autolesión no es la solución a largo plazo para liberarte del dolor emocional. Y este sí te puede llevar a complicaciones más graves. Existen varias formas de manejar las emociones y encontrar el apoyo para superar todos los desafíos que puedes estar enfrentando. Así es que es bueno que acudas con un profesional. Y bueno, por tiempo, pues simplemente a todos darles las gracias por ver este video y por tomarse el tiempo para aprender más sobre este tema tan importante. Gracias, nos vemos la próxima.